Entrando al tema de cortocircuito en instalaciones industriales, si recordamos el capítulo anterior de dimensionamiento de circuitos, podemos notar que en los termomagnéticos viene un dato muy importante el cual tenemos que tomar en cuenta, que es el poder de corte. Muy bien, ya hemos visto en el capítulo anterior cómo se selecciona la curva de disparo, la corriente nominal, la tensión voltaje a la que se está trabajando. Aquí se especifica la norma. La velocidad de actuación también ya lo hemos dicho, cómo se utiliza, cómo se selecciona y para qué sirve. De lo que no se ha hablado mucho es del poder de corte. Bien, el poder de corte sale a partir de la máxima corriente de cortocircuito. Es la potencia máxima a la que el interruptor puede abrir o cerrar el circuito, sin destruirse, sin soldarse, sin arruinarse. Bien, básicamente este dato sirve para garantizar la seguridad del sistema. Muy bien, y este dato también puede haber en interruptores. Este elemento es un interruptor termomagnético, pero hay otros elementos que simplemente son como interruptores así. Su símbolo, interruptores. Muy bien, puede ser de cuchilla, de palanca, interruptores tipo relé, pero lo que nos interesa es el poder de corte. ¿Y cómo se calcula el poder de corte? Se calcula a partir de la corriente de cortocircuito. Muy bien, aquí tenemos las fórmulas para corriente de cortocircuito, para la corriente asimétrica. Por si acaso, esta corriente es simétrica. Muy bien, es una componente pura en alterna. La corriente asimétrica es la corriente, como aquí dice, la corriente pico, o sea, la máxima corriente que va a circular. Muy bien, y esta es su forma de calcularla, a partir de la corriente de cortocircuito. Potencia de ruptura, esto es lo que nos interesa en termomagnéticos, en seccionadores, etc. También se calcula a partir de la corriente de cortocircuito. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer mi corriente de cortocircuito? Ese va a ser nuestro tema para analizar. Muy bien, aquí tenemos dos tipos de seccionadores o interruptores, el cual lo conocemos como breaker y el otro es lo podemos llamar un seccionador nomás, porque con esta perilla abre, cierra circuito. ¿Ok? Muy bien, entonces con esa explicación, vámonos. ¿A qué datos hay en cortocircuito? Datos en circuitos, muy bien. Los datos en circuitos que nos puede dar para encontrar nuestra corriente de cortocircuito son, primero vamos a los elementos. Generador, barra de tensión, transformadores, aquí tenemos otra barra, tenemos conductores, aquí nos dice la longitud del conductor, y tenemos las cargas, un motor, aquí tenemos una luminaria, puede ser. Muy bien, entonces tenemos todo ese tipo de elementos en la instalación industrial, como se puede ver. Bien, ahora procedemos a analizar los datos que nos da cada elemento. En el caso de los generadores, nos dan estos elementos que son la potencia del generador, el voltaje y la impedancia de cortocircuito. Muy bien. La impedancia de cortocircuito igual puede ser un voltaje de cortocircuito. ¿Ok? Se da en valores porcentuales y para volverlo por unidad, simplemente se divide entre 100. 15 dividido entre 100 nos da 0,15. Muy bien. Ese sería su valor por unidad en base a su potencia. Muy bien. Pero en valor porcentual es lo que vamos a manejar a continuación. Perfecto. Vámonos. En el caso de las barras, solo manejan voltaje las barras. Y puede ser descrito a partir de una letra. Puede ser barra 1 o bus 1. ¿Ok? Se conoce con barra o bus también. Si nos damos cuenta, el generador bota 6,9 kilovoltios. Voltampere se ha colado. Entonces vamos a corregir. ¿Dónde está? Listo, kilovoltios. Bien, entonces ahí ya tenemos el voltaje de la barra. Y en base a ese voltaje también tenemos el voltaje del primario del transformador. Bien, aquí tenemos los datos de un transformador. Van a ser su potencia en megavoltampere o kilovoltampere también puede ser. El voltaje de cortocircuito o impedancia de cortocircuito, que es aquí 3%, que se puede tomar también en por unidad de 0,03%. Y la relación de transformación. Muy bien, el voltaje de la barra 1 va a ser 6,9 kilovoltios y el voltaje de la barra 2 va a ser 69 kilovoltios. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, es un transformador elevador. Aquí tenemos 69 kilovoltios. Por lo general, en la industria, en
circuitos grandes de alta demanda de gran potencia, estos conductores están marcados con una línea oblicua que significa trifásico. Muy bien, en este caso no lo tenemos, pero sabemos que es trifásico. Bien, ahora vamos al caso de los conductores. Los conductores hay dos tipos de datos. Uno cuando te da la longitud y directamente te da el dato de la impedancia por metro. Muy bien. En ese caso simplemente tienes que multiplicar para saber la impedancia del conductor. Impedancia total va a ser multiplicación de la longitud por su impedancia por metro. ¿Ok? En circuitos de alta potencia, este dato te lo dan en kilómetros. Y este dato igual puede ser dado en kilómetros. Ohmios por kilómetros. O puede ser miliohmios por kilómetros. En bajas potencias o bajos voltajes, estos datos, por lo general, siempre se toman a partir de la resistencia. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué datos nos dan? Una longitud de 150 metros, nos dan un número 40AWG y XL. XL nos dan para que al final todos saquemos una impedancia total. Como se sacaba, era una raíz cuadrada de R al cuadrado más XL al cuadrado. Muy bien. Para sacar nuestra impedancia equivalente nos dan todos esos valores. Pero cuando usamos baja tensión y son tramos cortos, como en el caso de la industria, en la industria podemos usar motores de 380, así. O sea, bajo voltaje, baja tensión, bajas potencias, no es tan elevado. Es despreciable el XL, o sea, la reactancia. Lo que sí se toma en cuenta es la resistencia del conductor. Si se acuerdan, para sacar la resistencia de un conductor, teníamos una formulita. Resistencia del conductor va a ser la resistividad del material, en nuestro caso puede ser cobre, multiplicado por la longitud dividido entre la sección o el área del conductor. Bien, así se encuentra la resistencia del conductor. Pero en casos de líneas de media, de alta, ocurre al revés. La reactancia inductiva es más alta que la resistencia. Por ende, la resistencia no se la toma en cuenta, solo la reactancia inductiva. ¿Ok? Eso recuérdense. En baja tensión, en longitudes cortas, la resistencia es más alta. En alta tensión, media tensión, en longitudes largas, la reactancia inductiva es más alta que la reactancia. Así lo ponemos, reactancia inductiva es mayor que la resistencia. Por ende, no se toma la resistencia. Muy bien, entonces por eso pueden venir esos dos tipos de valores. Lo que nos interesa al final es la impedancia del sistema, impedancia de la línea. Por eso aquí ya nos dan directamente impedancia. Esos datos nos pueden dar en el caso de las líneas. Vámonos a las cargas. Como ya sabemos, en las cargas nos dan una potencia activa. Ya no nos dan una potencia aparente como en otros casos. Entonces, lo que nosotros necesitamos aquí es la potencia aparente. ¿Cómo vamos a sacar? A partir del factor de potencia, del rendimiento. Y algunos dirán, ¿por qué no hay un voltaje aquí? ¿Qué voltaje está manejando? Tienen que fijarse a dónde está conectado. Si nos guiamos a esta línea y llegamos a la barra, vemos que el voltaje de la barra es 69 kilovoltios. Muy bien. Ese dato de voltaje puede estar dado también aquí. Barra número 2 de 69 kilovoltios. Arriba, barra número 1 de 6,9 kilovoltios. Así puede estar especificado en cada barra su voltaje y su número de barra. Bien, entonces este motor está conectado directamente a la barra 2 y su voltaje va a ser 69 kilovoltios. Entonces es un motor de gran capacidad, etcétera, ¿no? Incluso aquí puede haber otro transformador reductor a 380 voltios, así. Pero ahorita estamos analizando solo los datos que nos pueden dar. Muy bien, y estamos en el tipo de carga. Como pueden observar, una carga, ¿cómo aporta al cortocircuito? En los primeros instantes, una carga aporta al cortocircuito comportándose como un generador. O sea, si hay un cortocircuito en esta barra, ¿el motor deja de funcionar? No, sigue girando. Y como sigue girando por milisegundos, se comporta como un generador. Entonces de aquí aporta una corriente, una potencia también puede ser. Aporta a la corriente de falla. Muy bien. Para eso tenemos aquí también el dato de impedancia de cortocircuito. Aquí también se le llama una impedancia subtransitoria. Hay datos, este que leen XD,
con dos barritas es la impedancia subtransitoria. Cuando manejamos este con una barrita es la impedancia o reactancia transitoria. Y también hay el dato de la secuencia 0. Aquí es 0. Muy bien. Cada uno son para diferentes usos, pero la que usamos para cortocircuito es la subtransitoria. Muy bien. Es la que nos indica cómo va a aportar el motor comportándose como generador. Muy bien. En la industria también se tienen cargas como sea los alumbrados, las luminarias, pueden ser otro tipo de cargas también, como computadoras, así, pero ¿cuál es la diferencia? En que estos no aportan a la corriente de cortocircuito, porque no son motores. O sea, cuando hay cortocircuito aquí, estas cargas no van a seguir girando, como en el caso de los motores, ¿no ven? En el caso de los motores siguen girando después del cortocircuito por milisegundos y se comportan como un generador. Muy bien. En este caso, cuando hay un cortocircuito aquí, esto directamente se desconecta. Entonces yo lo voy a borrar. Pam, 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 pam. Solo es para el ejemplo. No entran los otros tipos de cargas, solo los motores, generadores, transformadores y líneas. Bien, para el cálculo de corrientes de cortocircuito. Perfecto. Ahora, ¿para qué nos sirven estos datos? Básicamente, la interpretación de cada uno de ellos es para transformar todos los elementos a impedancias. También podemos cada uno volverlo a una reactancia. Por ejemplo, el generador se va a volver una reactancia así. Muy bien. Y ahí tenemos nuestra barrita. El transformador igual se va a volver una reactancia. Llegamos a la otra barra. Y la línea se convierte en otra reactancia. Muy bien. Aquí podemos ponerle una barrita más. Y aquí va a ser el motor. El motor en los primeros segundos igual se comporta como una reactancia. Entonces, si se dan cuenta, se ha convertido en un circuito serie de reactancias. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y cuando una corriente de cortocircuito puede ocurrir aquí, en este punto o en este punto, ¿qué se hace? Se calcula una resistencia o reactancia equivalente en ese punto. Por ejemplo, si mi corriente de cortocircuito ocurre aquí la falla, o sea, afecta a la barra 1, y aquí tenemos el generador, la barra, el transformador, y justo ahí se da la falla, en este puntito. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos que encontrar la reactancia equivalente. Si se dan cuenta, sería de este modo. Quitamos la reactancia de la línea, quitamos la reactancia del motor. Y esto va a ir conectado a tierra. Y esto igual a tierra. Entonces, básicamente sería como si estuvieran unidos. Y para encontrar la impedancia equivalente en este punto, tendríamos que sacar un circuito paralelo. Casi siempre es paralelo. Estas dos están en serie, estas dos están en serie, y sacamos un paralelo. Muy bien. En el caso de que ya sea aquí la corriente o la falla, simplemente se saca la reactancia del generador. Tenemos la barrita. Y aquí. Esto va a ser nuestro punto A. Punto A. Aquí podemos poner el punto B. Esto va a ir a tierra. Bien, las demás reactancias del trafo, de la línea, del motor. Y así. Entonces estos tres ya estarían en serie y estarían en paralelo con esta. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué ocurriría si nuestra falla fuera aquí? Entonces dibujamos. Pam, pam, pam. Esto va a ir a tierra. Este se vuelve una impedancia o reactancia de la línea. Ahí. Y nuestra falla dijimos que era en este punto. Entonces estos tres ya estarían en serie y en paralelo con esta. Muy bien. De esa manera se manejan las corrientes. Cuando ocurre una falla aquí, estos están en serie, estos están en serie. Después se saca el paralelo de este con este. Si ocurre la falla en este punto, este está solito, este está en serie con este y con este. Y al final se saca un paralelo. Eso nomás es. Creo que se va a entender mejor cuando hagamos los ejercicios. Para empezar, esa es la interpretación de los datos en cortocircuito.